La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, de las diferentes denominaciones religiosas de la cristiandad. También hacemos llegar nuestros saludos a todos nuestros amigos del Facebook, Señor, del YouTube, del TikTok y de otros medios sociales que llegan hasta sus hogares. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hoy la voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, con un mensaje de exhortación, con un mensaje de reprensión para todos los líderes religiosos de la cristiandad de nuestro tiempo, porque han llevado a la apostasía al pueblo de Dios, porque no los han atendido al pueblo de Dios, porque no han curado a la enferma, no han ayudado, no han hecho vida social, Señor, con el pueblo que les daba el diezmo, pero sí cobraban puntualmente el diezmo al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado. Mis amados hermanos, utilizando versos que no corresponden para nuestros tiempos. Hoy día los pastores están desesperados tratando de encontrar algún texto bíblico que les trate o les pueda querer demostrar que sí existe el diezmo.
Hemos demostrado ya en nuestros estudios desde el inicio del tema del diezmo que no consistía el diezmo en dinero ni en el antiguo pacto cuando estaba en vigencia. Peor, en el nuevo pacto fue totalmente anulado. Hemos demostrado que en el antiguo pacto, de la cual forma parte el diezmo, fue anulado en la cruz del Calvario. Hemos demostrado que el sacerdocio levítico fue cesado también en la cruz del Calvario. Para esto vino Jesús por primera vez, vino por primera vez para darnos una mejor esperanza de salvación con su muerte en la cruz del Calvario. Y para hacer todo esto que estoy mencionando, vino para, Señor, cesar a todo el sacerdocio levítico que habían hecho del diezmo, del tema del diezmo, habían hecho un tema demasiadamente importante para la salvación, exactamente igual como lo están haciendo los pastores, los reverendos, los superintendentes de las diferentes congregaciones religiosas. Hemos demostrado también en todos nuestros estudios hasta el momento que al ser cesados los sacerdotes de la tribu de Leví, que tenían orden, que tenían mandato de tomar el diezmo del pueblo según la ley de Moisés, el diezmo también terminó cuando Dios cesa a los sacerdotes de la tribu de Leví, que tenían mandato, tenían orden de tomar el diezmo de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Leví, también fue cesado. Por lo tanto, la orden fue anulado, fue abrogado, quedó sin efecto y no está en vigencia, por no existir ya el sacerdocio levíticos. Hemos demostrado que al ser aprobado, al ser abrogado, el sacerdocio levítico, también fue anulado el antiguo pacto y la ley de Moisés. Entonces, todo versículo del antiguo pacto que se hable del diezmo, como Deuteronomios, como Malaquías, como Génesis, como Levíticos, Números, etcétera, todo versículo que se habla del diezmo, mi apreciado hermano, en el Antiguo Testamento, al ser cesado los sacerdotes de la tribu de Leví y al ser anulado la ley del diezmo, todo verso que habla de dar el diezmo del Antiguo Testamento quedó también, Señor, sepultado, quedó abrogado, anulado y quedó sin efecto y sin vigencia. Por lo tanto, los pastores mentirosos no pueden estar tomándose estos versos anulados, cesados, que no estén en vigencia, y tratar de demostrarles al pueblo, ignorantes por supuesto, por no haber estudiado la palabra del Señor, ignoran esta parte de la Biblia, lo han tomado como que si fuese en vigencia, por decir Malaquías, por decir Números, y han comenzado a dar el diezmo. Están en la Biblia solo para nuestro conocimiento. Si ahorita se encuentra Malaquías en la Biblia, no es para pedir el diezmo, es para nuestro conocimiento que así fue la historia de Israel y que así se cobró el diezmo en el antiguo pacto, prácticamente para el conocimiento de las generaciones futuras, todo lo que los padres antiguos hicieron en el antiguo pacto.
Ahí están escritos solo para el conocimiento, como una historia pasada del pueblo judío que fue antiguamente. Hemos enseñado también, mi apreciado hermano, que con estos hechos en la cruz terminó el antiguo pacto e inmediatamente empezó el nuevo pacto a partir del año 31. No te olvides esa fecha. El año 31 termina el antiguo pacto e inmediatamente, seguidamente, empieza a funcionar el nuevo pacto hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin sacerdote levítico y sin diezmo. Ya no hay sacerdocio levítico, pero sí hay un sacerdote. Ese sacerdote es Jesucristo y no es de la tribu de Leví, para que se pueda argumentar ahora, sino pertenece a la tribu de Judá, que nunca estaban sirviendo al altar. Asumiendo el cargo del sacerdote fue nuestro Señor Jesucristo. Lo ocupó de la tribu de Judá. El nuevo sacerdote, ahora ya como nuevo sacerdote del nuevo pacto, crea, ordena. Entiendan esta parte, mi apreciado hermano. Cuando empieza el nuevo pacto, Dios ordena, crea para su cumplimiento en todo el tiempo del nuevo pacto el nuevo sistema de mantenimiento para la prédica del Evangelio, que no es el diezmo como en el antiguo pacto, que era un sistema de mantenimiento, el antiguo pacto, para la prédica del Evangelio también. Pero cuando se anula ese sistema antiguo, para el nuevo pacto, Dios crea otro sistema de mantenimiento. Eso también hemos estudiado ya. El Evangelio, con este nuevo sistema de mantenimiento, tiene que ser predicado gratis. Es decir, no se paga, no se cobra. El miembro no tiene el deber de pagar. Los miembros, el pueblo de Dios, los cristianos del nuevo pacto, no tienen por qué pagar el diezmo. Está exonerado. Tampoco se cobra, Señor, a ninguna persona el diezmo. Todo soldado verdadero de Cristo. Pero el soldado que no es de Cristo, este sí cobra el diezmo, como que si él serían solo ellos los que estuvieran viviendo en el antiguo pacto. Pero no hay un ser humano en la tierra en este momento que viva en el antiguo pacto, y si viviera en el antiguo pacto, entonces sí estaría pagando y cobrando, si fueran sacerdotes, cobrando el diezmo. Pero no hay ningún ser humano en la tierra en estos momentos que esté viviendo en el antiguo pacto. Todos vivimos en el nuevo pacto. Cuando el soldado sale a predicar, a llevar el evangelio verdadero a otros campos, los miembros tienen que darle al soldado verdadero posada, comida y bebida. Te hemos explicado todo esto ya. El soldado verdadero tiene derecho a un salario, tiene derecho, Señor, a su alimento. Y ese derecho del soldado verdadero es su posada, su comida y su bebida en la casa de los hermanos. No dinero, no pago mensual, no sueldo. Es una orden de Dios y no hay que hacer lo que
Dios no ordena, ni ordena la Biblia. De lo contrario, caemos en desacato, en desobediencia a la autoridad, estar en contra de Cristo, que querer obedecer y no querer obedecer a Cristo y poner pretextos para sacar dinero, como lo están haciendo los pastores, utilizando versículos que nada tienen que ver con el diezmo, como la que vamos a demostrar esta tarde, y el día de ayer ya habíamos empezado. El falso siervo, que no es de Dios, pide a los miembros dinero, pide plata, oro, bienes materiales, inmuebles, casas, terrenos, autos, hasta aviones, helicópteros, etcétera. Esto es verdaderamente un robo que están haciendo los pastores. Fue muy acertada la orden del apóstol Pablo cuando dijo que la iglesia solamente tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Amén. No puso los pastores. Amén. Gracias a Dios que no lo puso, porque imagínense que si los hubiera puesto ahí también a los pastores, ¿cómo estaría la iglesia? Señor, se inventaron una serie de maneras estos pastores, de maneras de sacarlos dinero a los miembros, más y más dinero. Lo que quieren los falsos es quitarte todo tu dinero. Eso es lo que quieren, porque es falso, es ladrón, vive de lo que roba de los miembros y les predica, mientras también las falsas doctrinas que no te podrán salvar. Encima te piden dinero. Hemos demostrado también, mis amados hermanos, que los apóstoles comprendieron esta nueva forma de sistema de mantenimiento para la prédica del Evangelio, cuando Cristo les explicó en qué consistía ahora en el nuevo pacto, el nuevo sistema de mantenimiento. Por eso ellos lo entendieron, por eso ellos trabajaron. Amén. ¿Qué es lo que les estaba diciendo entonces el Señor? Que no hay dinero, que ustedes no tienen por qué cobrar dinero. Ustedes tienen que trabajar. Eso es lo que les dijo finalmente. Tienen que trabajar. Y enseñaron a seguir su ejemplo. No todos los pastores que querían servir al Señor. Lo que ellos quieren es que los miembros le paguen. Por eso están en contra de Cristo. Con hacer eso están en contra de Cristo, en contra del Espíritu Santo, de los apóstoles, de la Biblia. Por eso no son siervos de Dios, sino siervos del diablo, como siempre lo repetimos. Y llegará el día cuando ustedes lo van a confirmar. Ustedes mismos lo van a confirmar lo que acabo de decir, porque están en rebelión abierta y sin ningún temor, pidiendo dinero al pueblo. También te hemos enseñado, si el diezmo fue abrogado, anulado, no está en vigencia los versículos del antiguo pacto que hablan del diezmo, entonces ¿por qué cobran los pastores y los miembros pagan? Porque así estaba profetizado. Si fue anulado, pero siguen cobrando y los miembros pagan, es porque así está profetizado. Eso también te hemos enseñado. Y enseñándoles mentiras, palabreándoles, logran convencer al pueblo a dar plata, y ahí está su cumplimiento. Eso no es juzgar, eso no es criticar, sino eso es decirles la verdad. Pero los pastores no les gusta que les digan la verdad. La voz de la Reforma tendrá que seguir hablando la verdad.
grite quien grite, salte quien salte, se moleste quien se moleste. A nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es agradarle a Dios, lo que Dios dice que debemos hablar ahora al pueblo. Porque si se miente la prédica, viendo toda esta injusticia y mentiras que los pastores predican, entonces nos hacemos cómplices con los pastores. Por eso, el día de ayer, mi apreciado hermano, hemos estado viendo Primera de Corintios, versículos, ahora tomen bastante atención, versículos que los pastores se agarran para poder demostrar que sí hay diezmo en el Nuevo Testamento. Cuando eso ya está anulado, es imposible que haya un solo texto bíblico que indique que se debe de dar el diezmo. Tendrían que demostrar los señores pastores un solo versículo que diga que los apóstoles pidieron el diezmo, solicitaron, cobraron el diezmo a la iglesia primitiva. ¿Dónde está ese versículo? 2. ¿Dónde está el versículo que la iglesia primitiva daba el diezmo a los apóstoles? ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo que la iglesia primitiva pagaba un sueldo a los pastores de aquella época? ¿Dónde está ese versículo? No lo encontramos por ningún lado. Señor pastor, usted tiene que demostrar al pueblo, aquí está, y no con versículos ambiguos que no quieren decir diezmo, porque ni siquiera aparece la palabra diezmo, sino eso está solo en tu mente, eso está solo en tu cabeza, eso está solo en tu manera de pensar y de creer, pero menos en lo que hablaron los apóstoles no está escrito. Los pastores de este tiempo, mi apreciado hermano, desesperadamente buscan algo que les haga sustentar el derecho de tener el diezmo. Y otro versículo más que deben de demostrar los pastores es dónde está la orden, dónde está la ley, el mandato que la iglesia primitiva o los cristianos de la iglesia primitiva deben de dar el diezmo. ¿Dónde está? Así como decía antes, que todos los de la tribu de Israel tenían que dar el diezmo a los hijos, a los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Dónde está esa orden que diga que todos los cristianos se tiene que dar el diezmo a los pastores? ¿Dónde está? Brilla por su ausencia. ¿Y por qué brilla? Porque no hay, porque no existe. Los pastores del tiempo del fin creen haber encontrado en Primera de Corintios, que estábamos viendo el día de ayer, mi apreciado hermano, capítulo 9, del 7 al 14, piensan haber encontrado en ese versículo un sustento para hacer que los miembros de cualquier clase social, así sean pobres, así sean enfermos, así sean viudas, así sean menesterosos, así sean necesitados, tienen que dar, tienen que pagar obligatoriamente el 10% de sus ingresos, de todos sus ingresos, al señor pastor, para que él pueda vivir, para que él coma, él, su mujer y sus hijos. Y, Señor, eso no encontramos en las Escrituras. Pero Primera de Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14, ¿será verdaderamente un sustento sólido? ¿Será verdaderamente? Te hago esa pregunta para que usted mismo pueda recapacitar. ¿Será verdaderamente lo que demuestra el pastor, 1 Corintios 9, del 7 al 14, será verdaderamente un sustento
para que los pastores soliciten el diezmo? Con este texto bíblico de 1 Corintios 9, del 7 al 14, el apóstol Pablo está aprobando el diezmo sin ni siquiera existir la palabra diezmo. Y con este texto bíblico, el apóstol Pablo se está refiriendo al diezmo sin existir la palabra diezmo. Sin embargo, los pastores dicen que se refiere al diezmo. No existe, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego vamos a explicar este versículo de 1 Corintios capítulo 9, del versículo 7 hasta el versículo 14. Todos esos versículos va a ser explicado bien fácil para que puedan ustedes comprenderlo y entenderlo. Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar y tratar de entender lo que dice 1 Corintios capítulo 9, del versículo 7 al versículo 14. Pero antes tienes que tener presente 2 o 3 o 4 cosas importantísimas para que tú puedas comprender estos versículos y no seas tú engañado por estos señores palabreadores que son los pastores. En primer lugar, tienes que acordarte que Jesús anuló el diezmo en la cruz del Calvario y que todos los versículos del antiguo pacto han sido anulados, lo que se refieren al diezmo. Totalmente. Al anularse los sacerdotes de la tribu de Leví, se anuló el diezmo. Y la anulación del diezmo lo explica bien claro en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 5, versículo 12, versículo 13, versículo 14, y anulándolo ya el versículo 18 y el versículo 19. En primer lugar, tienes que tener presente eso. 2, tienes que tener presente que así como Dios en el antiguo pacto creó un sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio de aquel tiempo, de la palabra de Dios de aquel tiempo, y eso era el diezmo, y que fue anulado cuando vino Jesús, de la misma manera, en el nuevo pacto, Dios crea otro sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio. Ese es el otro aspecto que tienes que tener presente. Y al leer este versículo de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7 al versículo 14, tienes que tener presente estos dos aspectos y más todavía que te voy a seguir enumerando. Tercero, que tienes que tener presente, mi apreciado hermano, que el diezmo que fue ya anulado en la cruz del Calvario, que fue dado por una orden para los sacerdotes de la tribu de Leví, en el nuevo pacto tienes que tener presente que no existe una orden como en el antiguo pacto para dar el diezmo a los señores pastores. Antes había una ley, una norma, un mandato que tenía que darse el diezmo en forma obligatoria para los sacerdotes de la tribu de Leví. Si el pastor también tiene que ganar un diezmo, tiene que haber una orden de parte de Dios, un mandato, una orden, una ley, en donde se ordene pagar el diezmo para el sostenimiento y la prédica del evangelio. ¿Dónde están esas tres cosas que te estoy mencionando? Y cuarto, ¿dónde está el versículo que te dije la vez pasada, hace un rato? Que los pastores de ese tiempo ganaban un sueldo. Si ustedes demuestran que los pastores de ese tiempo ganaban un sueldo, entonces eso quiere decir
que sí había diezmo. Pero si encontramos que no ganaban diezmo, eso quiere decir que no había diezmo. Quinto lugar que tienes que tener presente al estudiar estos versículos de 1 de Corintios capítulo 4, verso 7 al verso 14, es que los señores apóstoles comprendieron que no tenían que pedir el diezmo. Por eso ellos trabajaron. Si tenían que pagar el diezmo y ellos vivir del diezmo, entonces ellos ya no tenían que trabajar, así como fue con la tribu de Leví. Pero los apóstoles trabajaron. Y el hecho que los apóstoles trabajaron significa con una claridad meridiana de que no había el diezmo y que los apóstoles habían entendido el nuevo sistema de mantenimiento que Cristo les mencionó antes de su muerte. Entonces, teniendo presente todos estos versículos que te he mencionado, todas estas cosas que te he mencionado, ahora nos pasamos a ver otro aspecto, que tenemos que ver solo creer en lo que está escrito, nada más. Si no está escrito, Señor, no lo creas, no aceptes, porque no es verdad. La Biblia lo dice. Vamos a dar lectura. Antes de dar lectura a lo otro, todas las advertencias que te he dado para que tengas presente al momento de leer 1 de Corintios capítulo 9, capítulo 9, sí, desde el verso 7 al verso 14, para que le des o no la razón al señor pastor, verdaderamente. ¿Se refiere al diezmo esto? ¿Será una base sólida esto? ¿Es una orden esto? ¿Qué es esto? ¿Es una orden de dar el diezmo? Solamente tenemos que creer lo que está escrito. Eso nos manda el formador, el organizador, el fundador del cristianismo, que es Cristo. Vamos a dar lectura, Señor, lo que menciona que solo tenemos que creer lo que está escrito. Gloria al Señor. Amén. Lo damos lectura, gloria a Dios. 1 de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Ustedes deben de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Hay que llevarnos de la regla de Dios, no del pastor. Con razón Dios no le puso al pastor. Amén. Ha tomado este versículo. ¿Cuánto tiempo has esperado para darte la verdadera interpretación de este versículo? De este y de muchos otros que los pastores sacan para engañarte. Y vas a ver que te han engañado y te vas a dar cuenta por qué. Porque aquí te voy a dar la verdadera interpretación. Ni pestañees un momento. Todos deben estar atentos a lo que hablo, toda palabra que sale de mi boca, todo, para que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, con esta advertencia de que no debemos de creer nada de lo que no está escrito, no se puede creer. Es una orden de Dios esto. Vamos a darle lectura a ese mismo versículo en otra versión. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Ahí está, la última parte. Solo obedezcan lo que está escrito. Si no está escrito, no obedezcas. Y si obedeces, estás desobedeciendo. Y si estás desobedeciendo, estás en contra de aquel que ordena obedecer, que es Cristo.
Y al estar en contra de aquel que ordena obedecer, estás en contra del Espíritu Santo, que esto se escribió por inspiración del Espíritu Santo. Y al estar en contra del Espíritu Santo, estás en contra de Dios. Y así no te puedes salvar. Esa iglesia no es de Dios. Si los pastores no son de Dios, la denominación tampoco es de Dios. Los miembros, muchos son de Dios que están ahí. Ellos deben de salir. Y para ellos es este mensaje. A mí no me interesa si el pastor lo cree o no lo cree, no lo va a creer, porque ya caminó mucho, es mucho para que pueda retroceder. Lo va a entender, sí, pero no se va a arrepentir y va a tener que luchar hasta el final contra Cristo. El libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 7 al verso 14, ¿será verdaderamente un sustento sólido para pedir el diezmo? Este versículo que vamos a leer, 1 Corintios 9, del 7 al 14, ¿verdaderamente se refiere al diezmo? Este versículo de 1 Corintios 9, del 7 al 14, ¿es una orden de parte de Dios de dar el diezmo? Son preguntas que tienen que ser respondidas y tenemos que encontrarlo. Si hay diezmo, ahí tenemos que encontrarlo. Y si no encontramos esas cosas, entonces ¿por qué no es, pues, mi hermano? Entonces, mis amados hermanos, le vamos a dar lectura, 1 de Corintios, capítulo 9, primer versículo, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que menciona? Gloria a Dios. Amén. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Gloria a Dios. Ahí está, bien claro. ¿Quién jamás... Miren, 1 de Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldados a sus propias expensas? ¿Quién fue jamás, dicen? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Vamos a ir eliminando así poco a poco. Amén. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Aquí nos hemos quedado el día de ayer. Muy bien, hasta ahí es el versículo 7. La pregunta es, ¿aparece la palabra diezmo? No debes de creer en lo que no está escrito. No aparece. A ver, lo vuelvo a repetir, de repente se me escapó. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? No hay diezmo en esa frase. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? No hay la palabra diezmo en esta otra parte del versículo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Tampoco, Señor, encontramos la palabra diezmo. O sea, estos versículos, o este versículo 7, no se refiere al diezmo. No se refiere al diezmo. Este versículo, Señor, no es una orden de dar el diezmo. No es un mandato de dar el diezmo. Habla de comer y habla de tomar. Esto significa otra cosa, mi apreciado hermano. En el antiguo pacto, por eso te decía, no te olvides lo del antiguo pacto, había un sistema de mantenimiento para la prédica de la palabra de Dios de aquel tiempo. Se llamó el diezmo. Y en ese diezmo era granos,
Era frutas, era productos, era animales, etcétera y etcétera. Nunca fue dinero, nunca. Y aquí no encontramos eso, ni de animales, ni de frutos, ni de nada, sino lo que encontramos es: quien planta una viña no come de la viña. Claro, si tú plantas un plátano, de su fruto vas a comerlo. Aquí no es diezmo. O quien apacienta un rebaño y toma de la leche del rebaño. No se refiere a diezmo. Toma la leche del rebaño. Antes no se hablaba de comer ni de tomar, ni de un lugar de tenerlos, de cuidarlos al soldado de Cristo, darle un hospedaje. No se hablaba de eso en el antiguo pacto. Esto es el sistema del nuevo orden dado por Dios, del nuevo pacto, el sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio del nuevo pacto. Esto no está en armonía con el diezmo del antiguo pacto, pero sí está en armonía con el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto. Usted lo va a ver, mi apreciado hermano. Este texto bíblico de 1 Corintios capítulo 9, verso 7, está en completa conformidad, está en completamente de acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto y en una completa oposición al antiguo sistema de mantenimiento. ¿Quieres ver el nuevo sistema de mantenimiento? Este verso de 1 Corintios no está de acuerdo, pero sí está en contra del antiguo sistema de mantenimiento. Este verso te voy a volver a leer. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come? Come. Yo quiero que te acuerdes esa palabra. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora estas palabras, come y toma, lo vas a escuchar en el nuevo sistema de mantenimiento, lo que no escuchabas en el antiguo sistema de mantenimiento. Vamos a dar lectura el libro de Lucas en el capítulo 10, pero antes podemos dar lectura también para apoyarnos. Primero mejor Lucas capítulo 10, versículo 5, cuando Dios comienza a mandarles a predicar a los discípulos. A ver si les dice que pidan el diezmo. A ver si les dice. La primera clase, por favor, el diezmo. Y dean la plata que no suena. Y Dios se amarga cuando echan sencillos y hacen bulla con el sencillo, echando en un plato de metal sencillos. A ver si está de acuerdo con esas palabras de estos falsos pastores anticristos. Mis amados hermanos, aquí vas a conocer la verdadera interpretación de estos textos bíblicos y cómo miserablemente te engañaron los señores pastores. Lucas capítulo 10, versículo 5, verso 7 y verso 9. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Lo damos lectura. Primero el 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Muy bien, les mandó a predicar. Y en cualquier casa donde ustedes vayan, saluden,
respetuosamente y digan paz sea a esta casa. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa. Muy bien. Y posad en aquella misma casa. Y busquen hoteles de 5 estrellas. Vayan a buscar buenos hoteles. Que la hermandad pague los hoteles. Que la hermandad a donde tú vas, vienen predicadores de Lima, de otras naciones o de otros países, a Pucallpa, y los pobres hermanos tienen que pagar en dólares para que este señor esté en un hotel de 5 estrellas. ¿Eso ordena esto? Eso está en oposición a esto, Señor. Por eso son falsos, son satánicos y diabólicos. No tienen una doctrina verdadera. No tienen la doctrina de los apóstoles, ni de los profetas. Esa es la enseñanza que está en el vacío, en el aire. El subjetivismo no está fundada en la palabra, en la simiente fuerte, poderosa de los apóstoles. Mis amados hermanos, mira lo que dice el versículo 7 nuevamente. Y posad en esa misma casa. ¿En dónde deben de posar? En esa misma casa donde les reciben. Ahí deben posar. Ahí deben dormir. Ahí les deben de dar de repente un cuarto, o de repente una cama, o de repente un lugarcito de su casa, en algún lugarcito de su casa, suficiente para que duermas. Mi apreciado hermano, no pidas más de lo que está escrito. No existe eso. No amas a Dios, haces por el dinero las cosas. Y mira lo que dice el 9. Ahora, ¿qué dice el 9? Gloria al Señor. Justo no, falta el 7, gloria al Señor. ¿Qué más dice? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahí está, ¿ve? Comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Cómo? Comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Cómo? A ver, ¿me has escuchado, hermano? Comiendo y bebiendo lo que os den. No dice vete a los mejores restaurantes, come las mejores comidas. No dice, comiendo y bebiendo lo que os den, su pobreza, su riqueza, lo que tengan, come, eso te dice. Y mira el versículo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Comiendo y bebiendo de lo que os den. ¿Quién planta una viña y no come? Verso 7 de 1 Corintios 9:7. ¿Quién come? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Este come del verso 7, coordina perfectamente con el come de Lucas capítulo 9, capítulo 10, verso 7, mi apreciado hermano. Luego dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y no toma, esto está en conformidad, comiendo y bebiendo lo que os den. Prácticamente eso es lo que significa estos versículos que encontramos acá. Hay 2 o 3 versículos claves para entender que no se refiere al diezmo. Definitivamente hasta ahorita no aparece el diezmo. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la verdadera interpretación. Yo tengo que ser comprensivo con ustedes, porque usted no está sano, mi apreciado hermano. Usted estás mareado, estás un poco borrachito. Has tomado el licor que no marea, el licor que emborracha. Has tomado otro tipo de licor en una cantina que se llama iglesia.
Y entonces ese licor, ese vino, te hace un poquito complicado para que puedas entender. Pero solamente déjate de llevar de lo que dice la palabra de Dios y creer solo lo que dice la palabra. Ya te he leído. Solo debemos de creer lo que está escrito. Y hasta ahora no encontramos la palabra diezmo. ¿Por qué tienes que creer tú que esto se refiere al diezmo? Cuando no existe la palabra diezmo. Entonces, eso está en tu imaginación, señor pastor. Esto está en tu idea. Eso está en tu mente. Eso es lo que te dirige Satanás, no Dios. Voy a volver a repetir. 1 Corintios capítulo 9, verso 7. Quizás no debo de pasar este versículo hasta que no lo llegues a entenderlo o tratar de explicarte yo de diferentes maneras para que puedas comprenderlo. ¿Quién fue jamás? Hay dos tipos, mi apreciado hermano. Uno, el antiguo sistema de mantenimiento, que es el diezmo del antiguo pacto. Y en el nuevo pacto que nosotros vivimos hasta la segunda venida, hay otro sistema de mantenimiento del nuevo pacto. ¿A cuál de estos dos sistemas de mantenimiento se adapta esto? Esto no se adapta al antiguo sistema, más bien está en contra del antiguo sistema y a favor del nuevo sistema. Esto es favorable al nuevo sistema para que te quites una tremenda carga que llevas de estar repartiendo dinero, Señor, a ese holgazán, a ese ladrón, a ese que no quiere trabajar, que dice que es el pastor o se ha puesto ese nombre de pastor. Mira lo que dice. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? No hay la palabra diezmo. Dice come de su fruto. No hay diezmo. Sigue. ¿O quién apacienta el rebaño y toma de la leche del rebaño? Este texto bíblico de 1 Corintios 9:7 está en completa conformidad, está de acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento. Ahí están los dos sistemas. ¿Con cuál de ellos? Es esto. Esto está de acuerdo y en conformidad con el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto, ordenado por el nuevo sacerdote del nuevo pacto para llevar el evangelio a todo el mundo. Y dice, come y bebe. Esas son las palabras claves para que tú puedas conocer. No te dicen granos, tienes que recoger granos, pide gallina, pide esto, pide aquello. Este verso de 1 de Corintios no está en desacuerdo, no está en contra de Mateo capítulo 10, versículo 8 y versículo 9. Tampoco está en contra de Lucas capítulo 10, versículos 7, 5, 7 y 9, que acabamos de leer. Lo que nos ha faltado leer es Mateo 10, 8 y 9. Lo damos lectura, gloria al Señor, para que te des cuenta. No está en desacuerdo, está en acuerdo, pero sí está en desacuerdo con el otro. Con el del antiguo está en desacuerdo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Gratis recibisteis, dad gratis. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí está. Eso es. Debemos de predicar totalmente gratis. Y no hay que llevar
2 bordones, no lleves oro, no lleves plata, no lleves nada, porque el obrero es digno de su alimento. Come y bebe, come y bebe. No recibas plata, no recibas dólares, no recibas dinero. No está diciendo eso. No está diciendo tienes que ganar un sueldo. Te vamos a pagar 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 soles mensuales. No está diciendo eso. Tienes que cobrar. No está diciendo eso. Mi apreciado hermano, pastor mentiroso, este verso de 1 de Corintios no está en desacuerdo, no está en contra de Mateo 10, 8 y 9. Son ustedes, los pastores, que lo están haciendo, poniéndole en contra y tratando de hacer prevalecer el anulado, el caducado, el que no rige, el que no está en vigencia, y lo tiran por la tierra, por el suelo, lo que Cristo ordenó. Por eso es que ustedes no creen en Cristo. ¿Cómo te vas a salvar, Señor? Yo creo en el Señor Jesucristo y yo voy a ser salvo. Facilito. No eres salvo, mi hermano, estás en contra. No crees en Cristo. Este está ordenando Cristo. Y el versículo, y el capítulo 10, verso 5, verso 7, verso 9, el 7 dice: posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo. A ver, ¿qué dice Corintios? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién planta una viña y no cobra el diezmo? ¿Dice así? No dice eso. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Qué dice Lucas 10, 7? Posad, comiendo y bebiendo todo lo que les den. Esto está en acuerdo con este y está en desacuerdo con el otro. Por lo tanto, Pablo no quiso decir diezmo. Diezmo está descartado, está anulado. Si nosotros queremos pedir el diezmo, estamos prácticamente sacando un versículo o haciéndole decir a Dios lo que Él no dijo. Y con un versículo mal interpretado, quieren anular todo lo que Jesús anuló y ellos hacerlo y ponerlo en efecto, lo que Dios lo dejó anulado. ¿Qué tipo de siervo eres, señor pastor metodista, bautista, adventista, mormón, testigo de Jehová? Estás en contra de la palabra de Dios. Por eso tiene que haber una reforma. Por eso el mundo está despertando. Hay muchos videos para pasarte. El tiempo nos falta, mi apreciado hermano. Ahí está en acuerdo. Comiendo y bebiendo. Nuevo Testamento. Dice, y 1 Corintios, que también está en el Nuevo, dice: ¿quién planta una viña y no come? ¿Y qué le ordenó el Señor a los discípulos? Coman lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Su salario es su posada, es su comida y es su bebida. Su salario no es un sueldo, no es una remuneración, no es un pago por tus servicios. El servicio es gratis. Ladrones. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Pero está tan claro. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Acaso no está claro con Lucas?
y posad, comiendo y bebiendo. Este versículo está en armonía, está de acuerdo con 1 de Corintios capítulo 9, versículo 7 al versículo 14. No significa dinero, no significa sueldo, como explican los pastores. Entonces habría una contradicción si fuera así. La palabra de Dios no puede ser, no puede haber contradicción. Por lo tanto, 1 de Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, es cumplimiento de Mateo 18 y de Lucas 5, 7 y 9. Es cumplimiento. ¿Se está dando cuenta, mi apreciado hermano? Corintios capítulo 7, que dice: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Esto de 1 de Corintios 9, 7 es cumplimiento de Mateo, de Lucas, de Mateo 18 y Lucas 5, 7 y 9. ¿Y hemos lecturado el verso 9? Si no lo hemos lecturado, lo terminamos de lecturar. Lo que dice en 1 Corintios 7, 14, eso quiere decir que Jesús dijo en Mateo 10, 8, 9 y Lucas 10, 5, 7 al 9, que esto no es el diezmo. Vamos a leer el versículo 9, me parece que no le hemos dado lectura. El 8 tampoco. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Ahí está. Comed lo que os pongan delante. No dice páguenle un sueldo al pastor. No hay. El nuevo sistema de mantenimiento es diferente que el antiguo sistema de mantenimiento para la prédica del Evangelio. Esto de Corintios que estamos lecturando es cumplimiento, es obediencia a la orden de Jesús, de Mateo y de Lucas. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién no apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso no significa diezmo, porque en primer lugar no aparece diezmo, la palabra diezmo, y está en acuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento. Quiere decir esto en Mateo 10, 8, 9 y Lucas 10, 5, 7 al 9. Lo de Corintios 9, 7 al 14 es cumplimiento del nuevo sistema de mantenimiento. El nuevo sistema de mantenimiento ya estaba en marcha. Lo de Lucas era una orden. Aquí ya se está cumpliendo esa orden. Ahí está la orden. Pero no hay orden de pedir diezmo. Señor, este verso de 1 Corintios no está en desacuerdo. Por lo tanto, 1 Corintios, mi apreciado hermano, verso 9 del 7 al 14, es cumplimiento, acuérdate hermano, de Mateo 10, 8 y Lucas 10, 5, 7, 9. Nos demoramos, no importa, pero el asunto es que tú entiendas que esto no es diezmo. Como te digo, Señor, no estás en tus cabales, por eso es que muchas veces no entienden.
Vuelvo a escribir el verso 7 y el verso 10. Toma la atención debida. Trata de comprender la explicación. No trates de contradecir, sino de comprender. De lo contrario, en tu cerebro se va a hacer un mundo de problemas. Recuerda que usted no está sano, no estás en todos tus cabales, sino que usted estás un tanto mareado, un tanto borracho, no con el vino que emborracha, sino con el vino de la fornicación, que son las falsas doctrinas que por mucho tiempo has estado bebiendo en alguna cantina que se llama iglesia ahora. Por lo tanto, cuanto más tiempo hayas estado bebiendo el vino de la fornicación en alguna cantina que se llama iglesia, más dificultades vas a tener para poder, Señor, obedecer o comprender. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 7 al verso 14. Cuanto más tiempo has bebido el vino, más difícil se te va a hacer comprender, porque estás más borracho ya. Cuanto más mareado estés, no vas a poder ver la verdad con claridad. Igual que un borracho de licor, así también las iglesias evangélicas, sus pastores, sus dirigentes y todos los miembros están mareados con el vino de la fornicación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quieres que te lea la Biblia? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, me parece que es, que han bebido el vino de la fornicación. A ver, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Yo te entiendo, ¿por qué no me entiendes a mí? Yo te entiendo eso. ¿Por qué tú no me entiendes a mí? Porque tú estás mareado, estás borracho, con el vino de la fornicación. Cuanto más has tomado, cuanto más te han hecho beber los pastores, más difícil se te es entender. Cuanto menos hayas bebido ese vino de la fornicación o ese aprendizaje falso, más fácil es poder comprender la verdad. Mi apreciado hermano, por eso, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, capítulo 9 y el verso 10, vamos a darle lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a darle lectura. El 7 y el 10, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Gloria a Dios. A esto le hemos explicado bien claro. Habla de comida y habla de bebida. ¿A cuál de los dos sistemas de mantenimiento se adapta esta práctica que Cristo ordenó y que lo vemos ya el cumplimiento con el apóstol Pablo? ¿Al antiguo sistema de mantenimiento o al nuevo sistema de mantenimiento? Es al nuevo sistema de mantenimiento. Pero ahora agrega algo más en el verso 10, que significa lo mismo. Lo damos lectura el verso 10. Amén. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Amén. Muy bien. El que trilla, dice aquí, el que trilla debe hacerlo con esperanza de recibir su parte que le corresponde.
El que trilla debe de trillar, debe de trabajar con la esperanza de recibir lo que le corresponde. ¿Y qué cosa es lo que le corresponde? La posada, la comida y la bebida. No es el sueldo, no es remuneración, no es pago de ninguna manera. Se refiere al mismo hecho del versículo 7, mis amados hermanos. Entonces, Primera de Corintios, escuchen esto, Primera de Corintios, capítulo 9, del 7 al 14, no encontramos la palabra diezmo, ni tampoco encontramos la palabra pastor. Imagínense, las palabras que deberían de estar en este versículo para decir que el diezmo es para el pastor, no están presentes. Miren lo que dice. 1 Corintios 9 del 7 al 14. No encontramos la palabra diezmo y solo debemos creer en lo que está escrito. Tampoco encontramos la palabra pastor para poder relacionarlos, el diezmo con el pastor, como pago en dinero al pastor y con el cobro del diezmo al pueblo, para poderlo relacionar, pero no aparece ni la palabra diezmo, ni la palabra pastor, ni la palabra pago. No aparece. No hay cobro alguno. Mi apreciado hermano, con todas estas enseñanzas, esta es la verdadera interpretación del libro de Corintios 9, del 7 al 14, que es lo que vamos a ir. Por lo tanto, al no existir en Primera de Corintios, pero antes lo voy a volver a repetir esa partecita para que ustedes se entiendan mejor. En Primera de Corintios, del 7 al 14, no encontramos la palabra diezmo. No sé si en tu Biblia está diezmo. Y si no está diezmo en tu Biblia, en tu cerebro tampoco puede estar diezmo. Amén. Y si en tu cerebro está diezmo, esa es tu suposición. Amén. Este es como guardar el domingo. Muéstrame tú un versículo que diga que se debe guardar domingo. Muéstrame un versículo que le llame algún título sagrado al domingo, Jesucristo. Muéstramelo. No hay. Y si no hay, entonces lo que hacen es demostrar que Jesús resucitó. Mateo 28. Jesús resucitó el primer día de la semana. No se informa. Aquí está. Acá está, ya ve. Jesús resucitó el primer día de la semana. Yo no estoy en contra de eso. Está bien, Jesús resucitó el primer día de la semana. Eso es una gran verdad. Pero no dice que por haber resucitado el primer día de la semana se debe guardar el domingo como día de reposo. O se debe cambiar el día de reposo. No dice. No está. No aparece. Eso está en tu mente, en tu suposición, en la mente del pastor, en el cerebro del pastor. Pero jamás está en la Biblia. No está aquí, Señor. Así también es esto. Piensas que tú aquí está el diezmo, está el pastor, no existe el diezmo, no está la palabra diezmo, solo está en tu mente nomás, en tu suposición, señor pastor. Esto es subjetivo, esto no es normal, esto no está escrito, no dice diezmo, no aparece la palabra diezmo. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, siguiendo, analizando, Señor, explicándole la verdadera interpretación de Primera de Corintios capítulo 9 del 7 al 14. Nos vamos al corte y seguimos explicando nuevamente después del corte. Gloria al Señor, no se la pierda. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando. Primera de Corintios capítulo 9 verso 7 al verso 14, que los pastores lo toman y dicen, este es el diezmo. No existiendo la palabra diezmo,
no existiendo la palabra pastor para poderlo al menos relacionar, que se refiere a un pago al pastor, o que se refiere a un diezmo, a una remuneración, no aparecen estas palabras. En 1 Corintios del 7 al 14 no encontramos la palabra diezmo. Y la Biblia nos enseña a creer solamente lo que está escrito. Y lo que no está escrito ni aún debemos de pensarlo. Así que si ahí en ese versículo 7 no está la palabra diezmo, quiere decir que no es diezmo eso. Eso quiere decir lo que dice ahí, que es el nuevo sistema de mantenimiento que tiene derecho el obrero verdadero, de donde vaya a predicar, para que le den comida, le den su bebida, le den su posada, y cuando regrese a su lugar, se ponga a trabajar. Eso es lo que significa 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. 1 Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, no encontramos la palabra diezmo, ni tampoco encontramos la palabra pastor para poder relacionarlos como pago de dinero al pastor y como cobro del diezmo. Habría al menos ese motivo, pero no existe esa palabra. Por lo tanto, al no existir en 1 Corintios capítulo 9, del verso 7 al verso 14, la palabra diezmo, ni la palabra pastor, y pensar que no, y a pesar de todo esto, decir que 1 Corintios capítulo 9, del verso 7 al verso 14, se refiere al diezmo, Señor, eso no podemos pensarlo, no podemos estar nosotros hablar con suposiciones, no podemos creer en algo que no está escrito o en algo que nos parece. No podemos forzar la Escritura y querer decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. No existe en todo el capítulo 7, la palabra diezmo, ni pastor. Y si no hay la palabra diezmo en todo el capítulo, entonces el capítulo 9 no se refiere, no habla del diezmo. Así de claro y sencillo. ¿Y por qué no habla del diezmo? Porque el diezmo no existe. ¿Por qué no habla del diezmo? Porque el diezmo no existe. El año 31 fue clavado en la cruz. Ha sido abrogado, por eso no existe. Lo cierto es que en estos textos bíblicos de 1 Corintios, capítulo 9, verso 7 al verso 14, no existen las palabras que deberían de estar como los siguientes: la palabra diezmo, la palabra pastor, la palabra cobrar, la palabra pagar o dar y la palabra obligatorio. No encontramos en estos versículos, en todo el capítulo 7, ninguna de esas palabras. Tampoco encontramos la palabra sueldo, la palabra pago al pastor, pago en dinero, no encontramos. Se debe dar el 10% menos. La palabra, Señor, no encontramos, y más bien esto significa que han robado. No encontramos tampoco la palabra me habéis robado, como dice Malaquías. No encontramos. En lugar de estas palabras, encontramos otras palabras como estas: comer, tomar, beber. Esta es la interpretación correcta: comer, beber, tomar.
Esta orden lo dio Cristo para llevar el evangelio al mundo entero. Primera de Corintios capítulo 9, verso 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Miren, ahora nos trasladamos a dos versículos bastante claves, mi apreciado hermano. Hay dos versículos bastante claves para entender todo el capítulo y no estar leyendo verso por verso. Dos versículos claves antes del 7. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso 4. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 4 de 1 de Corintios? A ver si es diezmo. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Amén. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Amén. Pero por supuesto, eso es lo que dice el versículo 7. ¿Qué soldado no va a comer a sus propias expensas? No. Tiene que comer, le tienen que dar su plato de comida. ¿Quién cría un ganado? No, ovejas. ¿Quién no va a comer su leche del ganado? Amén. Eso es lo que quiere decir. Por eso el verso 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No está diciendo acaso no tenemos derecho al diezmo? ¿Acaso no tenemos derecho a que ustedes nos paguen 20,000, 15,000, 30,000? ¿Acaso no tenemos derecho a eso? Y si eso hubiera, ¿cuál de los tantos pastores de tantas organizaciones con diferentes doctrinas le correspondería eso? ¿Ves que hay muchas contradicciones? Por eso Dios no lo puso en la relación de Efesios 2:20, que debería de estar el pastor. ¿Cuál de los pastores de tantas congregaciones es el verdadero? ¿De los metodistas? ¿De los bautistas que deben recibir su diezmo? ¿De los bautistas, de los pentecostales, de los adventistas, de los mormones, movimiento misionero, alianza cristiana, israelitas? ¿Cuál de ellos es el verdadero? ¿A quién hay que dar el diezmo? Si eso lo hubiera, por eso Dios anuló el diezmo, porque Él sabe lo que va a venir desde el principio, sabe lo del fin. Por eso no le puso al pastor. Ellos han dividido al cristianismo en un sinnúmero de iglesias y denominaciones. El verso 4 es el verso clave. Y hay otro verso más que ya te vamos a mencionar. El verso 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Bien claro, hay en otra versión, a ver qué es lo que dice. Amén. Le damos lectura, gloria al Señor. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas y sus bebidas? Amén. Ahí está. Bien claro. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir las comidas, los alimentos, todos juntos? Amén. ¿Acaso no tenemos derecho? Acá no hay diezmo, Señor. Amén, sí, Señor. Totalmente probado con la Biblia. Amén, gloria a Dios. Esta es la interpretación correcta que da la voz de la Reforma. Amén. Por eso no hay diezmo. Y tú estás libre de esa carga de dar el diezmo a estos holgazanes y ladrones y salteadores que los habló Cristo a ellos. Bien claro está la Biblia. Estos versículos se agarra el pastor y es el versículo más fuerte. El resto es sencillísimo. Y aquí te vamos a explicar todos esos versículos que el pastor toma para decir que se debe de dar el diezmo. Malaquías, ya ni hablar de Malaquías porque está anulado, no está en vigencia. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Por supuesto que sí. Esto es lo que dice Lucas, pues, capítulo 10, versículos 5, 7, 9, 8. Amén. Coman y beban todo lo que les pongan delante. Amén. Eso es. Por eso el Pablo está reclamando. ¿No tenemos derecho a comer y a beber? Por supuesto que sí. Así ordenó el Señor. Ya lo vamos a ver. Esto es lo que ordenó Cristo. Y ahora ordena el apóstol Pablo.
Esto, verso 4, ordenó Cristo. ¿En dónde? En Lucas capítulo 10, verso 5, verso 7, verso 9. Esto ordenó Cristo. Y ahora en Corintios capítulo 9, todo el capítulo lo ordena Pablo. Y si lo ordena Pablo, lo ordena Cristo. Y si lo ordena Cristo, lo ordena Dios. Y si lo ordena Dios, nadie puede mover. Amén. La Biblia es para leer y obedecer, no para refutarlo, no para creer lo que a nosotros nos conviene creer. Esto es lo que ordenó Cristo. Y ahora ordena el apóstol Pablo. El soldado verdadero tiene derecho a comer y a beber. ¿Qué soldado no tiene derecho a comer y a beber? Por supuesto que sí, pero está hablando del verdadero. El falso no tiene ni siquiera ese derecho. Ningún pastor metodista, bautista, pentecostal, mormón, testigo de Jehová tiene ni siquiera ese derecho. Amén, sí, Señor. Por su falsedad, porque están en contra de Cristo, porque están en contra de la doctrina, porque rechazan la doctrina y tienen falsas doctrinas. Ni siquiera esto le corresponde a ellos. Y quizás se darán cuenta, por eso se van por el antiguo sistema de mantenimiento. Esto se adapta al nuevo sistema de mantenimiento y no al sistema del antiguo pacto. Se adapta acá al nuevo sistema. Esto es lo que ordenó Cristo. Y ahora ordena el apóstol Pablo. El soldado verdadero tiene derecho a comer y a beber y también a hospedarse. Por lo tanto, Primera de Corintios, capítulo 9, del 7 al 14, habla de eso. No habla de diezmo, no habla de pago, no habla de sueldo, no habla de dinero. Primera de Corintios 9:4 dice bien claro, no habla de dinero, o usted encuentra dinero acá. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Hemos leído el versículo, a compartir con ustedes la comida. No dice a compartir con ustedes el diezmo que me van a pagar. No dice eso. Ahí está. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Igualito a lo que ordenó Jesús en Lucas 17. A ver, vamos a darle lectura a Lucas 17 nuevamente. Igualito. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Primera Corintios 9:4. No es diezmo, porque es igualito a lo que ordenó Cristo en Lucas 17. Lo damos lectura, gloria al Señor. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ve? Amén. Igualito. Amén. No es diezmo. El obrero es digno de su salario. Y te sorprendió el pastor. El obrero es digno de su salario. Él lo tomó como que plata, sueldo, remuneración, diezmo. No, Señor. Es tu plato de comida. Amén. Tu plato de sopa, de segundo, tu pescado, tu ahumado. ¿Ah? Tu pescadito, tu carachama, tu aguaje, tu aguajina, perdón, tu ungurabi, que te den eso. Pero todo el tiempo no, solo hasta el tiempo que tú vas a estar ahí. Luego tú tienes que trabajar para que sostengas a tu familia y para que te prepares para otra oportunidad de saliendo a predicar a otros lugares. Y si predicas en el mismo lugar, tienes que trabajar ahí, como lo hicieron los apóstoles. ¿No quieren trabajar? Entonces no coman. Mándenlos a trabajar, hermanos queridos, metodistas, bautistas, pentecostales. Mándenlos a trabajar a estos holgazanes, a estos mentirosos. Basta ya de tanto tiempo de engaño, basta ya de tanto tiempo que nos han mentido. Ha llegado la hora de hacer una reforma final
Y ya empezó porque ya estamos viviendo en el tiempo del fin y dentro de poco viene Cristo. Y usted tiene que saber toda la verdad. Y nosotros tenemos que decirles a usted porque así nos obliga Dios. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Qué precioso. Aquí no hay ganancia, aquí no hay viveza, aquí no hay dinero, acá no hay, la religión no es para ganar dinero, porque el obrero es digno de su salario y se refiere a la comida y a la bebida. En ambos textos, tanto Corintios como Lucas, hablan lo mismo. Posada, comida y bebida. Ya te lo hemos leído. Tu borrachera probablemente ya se está desapareciendo. Amén. No hay pago en dinero. Amén. No hay sueldo. Amén, sí, Señor. No hay que dame un chancho, dame una gallina, dame un torete. Amén. O pedir como pago a los miembros dinero. El antiguo pacto como el nuevo pacto no se habla de dinero, ni en el antiguo, peor en el nuevo. No se habla de dinero y de sueldo, ni de pago alguno para los señores pastores. El verso 4 dice, ¿no tenemos derecho a comer y a beber? Claro que sí, tienen derecho. El predicador del nuevo pacto tiene derecho, tiene la orden, esa es la orden que estábamos buscando. ¿Dónde está la orden para que pidan diezmo? No hay. Lo que la orden es derecho es la comida, la bebida y la posada. Eso es su derecho que le corresponde a ellos. Antes el derecho, el mandamiento era el diezmo. Ahora el mandamiento es comida, bebida y posada. Su comida, su hospedaje, su bebida. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Igualito que Jesús. Aquí no hay dinero de por medio. No hay pago, no hay sueldo. Tienen derecho de ser atendidos los verdaderos siervos de Dios en sus alimentos de parte del pueblo a donde van a predicar el verdadero siervo. Esto es el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto para la predicación del verdadero evangelio. El falso evangelio cobra, pues. Cuando en el verso 4 dice, no tenemos derecho a comer y a beber, no está diciendo, no tenemos derecho al diezmo. Cuando dice, no está diciendo, no tenemos derecho a un sueldo, no tenemos derecho a un pago, no tenemos derecho a pedir un chancho, una gallina, un torete. Eso no está diciendo Pablo en el verso 4. Todo esto es suposición, es un invento, un engaño del pastor. Lo que hace, lo que pone en conocimiento falso de la Biblia, o lo hace por viveza para aprovecharse de las ovejas, o lo hace por dos motivos, o por ignorancia o por vivo, para aprovecharse de las ovejas. Existen dos textos bíblicos para comprender. Primera de Corintios, capítulo 9, del 4 al 7. Existen dos textos bíblicos. Con estos dos textos bíblicos se tira por tierra. Están en el mismo capítulo. Uno ya lo hemos abierto, el verso 4. Estos dos textos bíblicos echan por tierra el asunto del diezmo. No hay diezmo. Vivimos en el nuevo pacto. Ningún ser humano
vive en el antiguo pacto. Nadie vive en el antiguo pacto para pedir el diezmo. ¿Quién puede llegar desde el año 31 hasta ahorita? Más de 1000 y tantos años de vida tendría que tener para poder sostenerse en Malaquías. Y ni aún así, porque el año 31 Jesús lo eliminó. Así vivieran hombres del antiguo pacto ahorita, no pueden porque Jesús ya lo eliminó. Lo dejó sin efecto. Existen 2 textos bíblicos para comprender 1 Corintios capítulo 9, verso 4 al 14. 2 textos bíblicos. Uno es el verso 4, que ya lo hemos dado lectura, que ya fue explicado. El obrero verdadero, el predicador verdadero, tiene derecho, tiene orden, tiene mandato de comer, de beber y su hospedaje. El falso pastor va a cobrar dinero, plata a las ovejas. El verdadero no cobra, el falso cobra. El verdadero da un evangelio verdadero, el falso te da un evangelio falso, como dice el libro de Gálatas. Esta enseñanza, Señor, no es de los apóstoles. Mucho cuidado, señores pastores, ya han caminado mucho. Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9, ¿qué te dice? Siempre te lo recuerdo, y a todo el pueblo, porque ya Cristo viene. Alistémonos. Amén. Tenemos que ver, ya Cristo viene y tenemos que saber qué tenemos que hacer nosotros. Amén, sí, Señor. ¿Cuál es el papel que tenemos que desempeñar en este fin del tiempo? Amén, sí, Señor. Por eso, mi apreciado hermano, ¿qué hay que hacer? Vamos a dar lectura lo que dice Gálatas, gloria al Señor. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén. Ahí está. Si viene alguien y les predica otro evangelio de lo que nosotros hemos predicado, y estos señores pastores han predicado otro evangelio, lo que predicó Pablo en 1 Corintios capítulo 9, no es diezmo. Por lo tanto, y si viene un ángel del cielo y os anuncie, tengan cuidado, hermanos mormones, tienen tiempo todavía de renunciar a su credo falso. Tienen tiempo, escaso tiempo. Adventistas, que se les apareció el ángel Moroni, que les apareció el ángel no sé quién, no sé cuánto, y les dijo esto. Pablo lo sabía. Por eso dice, si aún apareciera un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio que nosotros no hemos predicado, el tal sea maldito. Maldito porque va a perder a las almas. Él dice que va a ganar, no, va a perderlos. Amén. Los está perdiendo. Amén. Y no se salvarán ni él ni las almas que lo creyeron en él. Ambos morirán y serán lanzados al lago de fuego. Mis amados hermanos, en verdad les digo, créanme, porque de lo contrario van a recibir la recompensa que Dios les tiene preparado para cada uno de ustedes. Y por supuesto que será negativo. Mis amados hermanos, la hora nos ganó. Nos despedimos. Jehová Dios lo bendiga.
haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, en donde vamos a continuar con esto. Hay más versos que tenemos que explicar. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Nos vemos, hermanos queridos. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.